El asesino sin memoria. Creí estar haciendo lo correcto al ayudar a un hombre sin pasado. Nunca me imaginé que desenterraría horrores capaces de destruir todo lo que amo. Mi nombre es Fernando y mi compasión desató un terror que ahora me persigue desde el más allá. Esta es la historia. Todo comenzó hace unas semanas cuando un hombre llamado John salió del hospital. Pobre de él, aunque estaba recuperado, había perdido la memoria por completo. Yo trabajo como asistente social y me asignaron su caso. John había aparecido malherido en el hospital meses atrás, sin identificación y sin que nadie lo reclamara. Sus huellas dactilares habían desaparecido por las quemaduras que sus manos habían sufrido y solo teníamos su ADN para intentar alguna comparación. Ahora que se estaba recuperando físicamente, pero sin recuerdos, era mi trabajo ayudarlo a reintegrarse en la sociedad. «Es mi segunda oportunidad», exclamó John con una sonrisa de oreja a oreja mientras cruzábamos las puertas del hospital. Sus ojos brillaban con esperanza, como si acabara de nacer de nuevo. Lo llevé a un pequeño apartamento que la ciudad proporciona a casos como el suyo. John tocaba cada objeto con fascinación, como un niño descubriendo el mundo por primera vez. «Gracias, Fernando. No sé qué habría hecho sin tu ayuda», me dijo con genuina voz de gratitud. Esa noche, mientras cenaba con mi esposa Laura y nuestras hijas Sophie y Emma, no pude evitar pensar en John. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos escondía en su pasado? No lo sabía, pero pronto descubriríamos algo aterrador. Los días pasaban y John parecía adaptarse bien a su nueva vida. Los visitaba regularmente para asegurarme de que todo estuviera en orden. Siempre me recibía con una sonrisa, ansioso por contarme sus pequeños logros diarios. Ya le había llegado su nueva identidad y había encontrado trabajo en una ferretería. Una tarde, mientras tomábamos el café en su apartamento, John me confesó algo inquietante. «Fernando, a veces tengo sueños extraños, pesadillas, diría yo. Veo sangre, escucho gritos, me despierto sudando frío y con el corazón a 1000 por hora». Intenté tranquilizarlo y le dije que era normal tener sueños perturbadores después de un trauma como él había experimentado. Sin embargo, una vocecita en mi cabeza me decía que algo no cuadraba. Esa noche en la casa, Laura notó mi preocupación. «¿Qué pasa, cariño?», me preguntó mientras arropábamos a las niñas. «Es John», respondí. «Hay algo en él que me inquieta». Laura me abrazó, intentando calmar mis nervios. «Tranquilo, solo está tratando de hacer bien su trabajo», me dijo. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, incapaz de dormir, me puse mis audífonos e hice una búsqueda en YouTube. Y me llevó a un podcast de crímenes sin resolver. Un caso especial captó mi atención. El presentador decía: «El asesino del callejón sigue libre, con 15 víctimas en los últimos 2 años. La policía no tiene pistas de él. Parece haber desaparecido del mapa, pues no ha vuelto a atacar». De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las fechas coincidían con la aparición de John en el hospital. No podía ser. ¿O sí? Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Y si es John? No era posible. Él era tan amable, tan perdido en el mundo. Pero por otro lado, estaban esos sueños que me había contado. El miedo se apoderó de mí. Miré a Laura dormida pacíficamente a mi lado, y luego hacia el pasillo que llevaba a la habitación de mis hijas. ¿Las había puesto en peligro sin saberlo? Con el corazón en la garganta, tomé una decisión. Tenía que investigar más, tenía que estar seguro, porque si mis sospechas eran ciertas, todos estábamos en grave peligro. La mañana siguiente me encontró con 2 grandes ojeras y con los nervios de punta. No había podido dormir en toda la noche. Laura me miró preocupada mientras preparaba el desayuno de las niñas. «Fernando, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma». Forcé una sonrisa. «Solo es el estrés del trabajo, cariño, no te preocupes». Pero la preocupación me carcomía por dentro.
Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. En la oficina me sumergí en los archivos del caso de John. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera conectarlo con los asesinatos del callejón. Pasaron horas sin resultados hasta que... ¡Bingo!, exclamé en voz baja. Había encontrado una anomalía en los registros médicos de John. La noche que lo ingresaron, sus ropas estaban manchadas con un tipo de pintura industrial muy específico, el mismo tipo que se había encontrado en la escena del último crimen del asesino del callejón. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser una coincidencia. Decidí visitar a John esa misma tarde. Necesitaba verlo, hablar con él, buscar alguna señal que me confirmara o desmintiera mis sospechas. Cuando llegué a su apartamento, John me recibió con su habitual sonrisa, pero había algo diferente en sus ojos, algo que no había notado antes. Era un destello de confianza en sí mismo. «Fernando, qué sorpresa, pasa», me dijo, haciéndose a un lado. Entré sintiendo cómo el sudor frío recorría mi espalda. John cerró la puerta tras de mí y el clic del cerrojo sonó como una sentencia. «¿Quieres un café?», preguntó casualmente. «No, gracias», respondí intentando mantener la calma. «Solo pasaba para ver cómo estabas». John se sentó frente a mí, con su mirada fija en mis ojos. «¿Sabes, Fernando? Anoche tuve otro sueño de esos, pero esta vez fue diferente». Su voz había cambiado. Ya no era la del hombre perdido, amable y agradecido. Ahora sonaba fría y calculadora. «¿Diferente? ¿Cómo?», pregunté, temiendo la respuesta. John sonrió, pero no era una buena sonrisa. Era la sonrisa de un depredador. «Recordé algo, Fernando. En realidad, recordé todo». En ese momento supe que estaba en grave peligro, y lo peor era que mi familia no tenía ni idea de dónde estaba yo. Mi corazón latía desbocado. John se inclinó hacia adelante con sus ojos, ahora fríos como el hielo. «¿Sabes, Fernando? Debo agradecerte. Tu amabilidad, tu deseo de ayudarme, me dieron el tiempo que necesitaba para recordar quién soy realmente». Tragué saliva buscando desesperadamente una salida. «John, sea lo que sea que querías recordar, podemos buscar ayuda. No tienes que...». Su risa me interrumpió. Fue un sonido que me heló la sangre. «¿Ayuda? No necesito ayuda, Fernando. Necesito terminar lo que empecé». En un movimiento rápido, John sacó un cuchillo de su bolsillo. La luz se reflejó en la hoja afilada y yo sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que salir de allí, tenía que advertir a mi familia, pero John bloqueaba la única puerta. «¿Por qué, John? ¿Por qué haces eso?», pregunté, tratando de ganar más tiempo. Él dio la cabeza, como si considerara la pregunta. «¿Por qué? ¿Por qué respira un hombre, Fernando? Porque es su naturaleza. Ese soy yo. Descubrí mi verdadera naturaleza». De repente, un ruido fuera del departamento nos sobresaltó a ambos. John se distrajo por un segundo y yo vi la oportunidad. Me lancé hacia la puerta empujando a John con toda mi fuerza. Él trastabilló, sorprendido por mi repentino ataque. Logré abrir la puerta y salí corriendo por el pasillo. «¡Fernando!». El grito furioso de John resonó tras de mí. «Esto no ha terminado». Bajé las escaleras de 3 en 3 escalones. Salí a la calle y corrí, como nunca antes había corrido en mi vida. Tenía que llegar a casa, tenía que proteger a mi familia. Pero mientras corría, un pensamiento terrible me asaltó. John sabía dónde vivíamos. Él había estado en nuestra casa, había cenado con nosotros. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Laura. Vamos, contesta», murmuré desesperado mientras seguía corriendo. Finalmente escuché su voz. «Fernando, ¿qué pasa?». «Laura, escúchame», grité entre jadeos. «Toma a las niñas y sal de casa ahora mismo. No hay tiempo para explicar, solo ve a la policía». «Fernando, me estás asustando. ¿Qué está pasando?», preguntó Laura con su voz teñida de preocupación. «John es peligroso. Es el asesino del callejón. Acababa de intentar atacarme, pero por favor, Laura, tienes que irte ahora o llama a la policía. Yo voy en camino». El silencio al otro lado de la línea me aterrorizó.
hasta que Laura habló de nuevo. Está bien, nos vamos ahora mismo. Ten cuidado, Fernando, te amo. Yo también te amo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Nos vemos pronto. Colgué y seguí corriendo, rezando por llegar a tiempo. John estaba libre y mi familia estaba en peligro. La carrera contra el tiempo había comenzado. Las calles pasaban borrosas a mi alrededor. Mientras corría sin aliento hacia mi casa, cada segundo parecía una eternidad. ¿Habrían logrado Laura y las niñas salir a tiempo? ¿Estarían a salvo? Doblé la esquina de nuestra calle y vi luces de patrulla parpadeando frente a nuestra casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había llegado tarde? De repente vi a Laura corriendo hacia mí, con las niñas aferradas a sus manos. Las abracé con fuerza. «Están a salvo», murmuré para mí mismo. Un oficial se acercó a nosotros. «Señor, necesitamos que nos dé una declaración completa. Tendremos que poneros bajo protección». Asentí, aún abrazando a mi familia. Les conté todo sobre John, sus recuerdos, la conexión con los asesinatos del callejón. Con cada palabra sentía como si un peso de mis hombros se levantara. Ahora se podía comparar su ADN con el encontrado en las escenas de los crímenes y de seguro coincidirían. Pero la pesadilla no había terminado. John seguía ahí afuera, en algún lugar. Nos llevaron a una casa segura esa noche. Las niñas, exhaustas por el miedo y la confusión, se quedaron dormidas rápidamente. Laura y yo nos quedamos despiertos, demasiado agitados para dormir. «¿Cómo pudo pasar esto, Fernando?», preguntó Laura. Su voz apenas era un susurro. Parecía tan normal. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar unas respuestas. «No lo sé, cariño. Supongo que a veces los monstruos se esconden a plena vista». El silencio cayó entre nosotros, pesado y opresivo. Afuera, la noche parecía más oscura que nunca. De pronto un ruido nos sobresaltó. Se sentía como pasos en el pasillo. «Probablemente es el oficial haciendo su ronda», dije, intentando sonar calmado. Pero los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta y entonces escuchamos una voz helada. «Fernando, Laura, ¿están despiertos? Tenemos una conversación pendiente». Era John. Había encontrado la casa segura. Laura ahogó un grito. Yo me puse de pie de un salto, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. El tiempo pareció detenerse mientras las puertas se abrían. Mi cuerpo se tensó, listo para defender a mi familia a toda costa. Pero cuando la puerta se abrió por completo, no era John quien estaba allí. Era el oficial de policía, con una expresión de preocupación en su rostro. «Señor, tenemos noticias», dijo en voz baja. «John ha sido visto cerca de aquí. Tenemos que moverlos a otro lugar». Sentí que el color abandonaba mi rostro. Laura exclamó una grosería mientras abrazaba a las niñas que se habían despertado por el alboroto. Rápidamente tomamos nuestras cosas y seguimos al oficial hacia un coche patrulla que estaba afuera. La noche era oscura y silenciosa, demasiado silenciosa. De repente, un disparo resonó en la quietud. El oficial cayó al suelo. Antes de que pudiéramos reaccionar, una figura emergió en las sombras. Era John. «Hola, Fernando», dijo con una sonrisa fría. «Te dije que esto no había terminado». Intenté proteger a mi familia, pero John fue más rápido. Con un movimiento imprevisto, agarró a Emma y puso su arma en su cabeza. «Un paso más y ella muere», amenazó. El terror me paralizó. Laura lloraba en silencio. Sofía se aferraba a su pierna. «¿Por qué, John?», pregunté desesperado para ganar tiempo. «¿Por qué nosotros?». Su risa fue como el hielo en mis venas. «¿Por qué no? Ustedes me dieron una nueva vida. Es justo que yo le dé una nueva perspectiva sobre la muerte». En ese momento vi algo que me dio esperanza. Luces de patrulla se acercaban a lo lejos. John también las notó. «Parece que nuestro tiempo se acaba», dijo apretando más el arma contra la cabeza de Emma. No lo pensé. Me lancé hacia él con toda la fuerza que reuní. Hubo un momento de forcejeo, un disparo ensordecedor. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. John yacía a mi lado y había sangre emanando de su pecho. Emma se levantó y corrió a los brazos de su madre. Los policías llegaron y rodearon la escena. Mientras me incorporaba, aturdido,
John agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que se estaba desangrando. Sus ojos, llenos de malicia sobrenatural, se clavaron en los míos. «Esto no ha terminado, Fernando», susurró con voz entrecortada. «Volveré desde el más allá si es necesario. Tu familia será mía». Con esas palabras, John exhaló su último aliento y una sonrisa macabra quedó congelada en el rostro. Me alejé de su cuerpo temblando. Los paramédicos llegaron, atendiéndonos a nosotros rápidamente. Miré a mi familia. Estaban asustados pero vivos. Sabía que las cicatrices de esa noche nos acompañarían para siempre. La noche terminaba, pero tenía la certeza de que las verdaderas consecuencias de esa experiencia apenas comenzaban a revelarse. Y las últimas palabras de John resonaban en mi mente como una amenaza desde el más allá de la muerte.